Hola, cordial saludo. Bueno, hoy nos encontramos, pues, Psicología del Aprendizaje y Análisis Experimental del Comportamiento, en este debate donde vamos a tratar el tema de introducción al estudio del comportamiento y el aprendizaje. Los integrantes del grupo somos Diana Fernanda Cruz, Valeria Medina, Estefanía Florido y yo, Diego Armando Amaya. Así que yo estoy en psicología entre quinto y sexto semestre y mis compañeras también se presentarán. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Florido, soy estudiante de psicología y voy en sexto semestre. Buenas noches, yo soy Valeria Medina, estudiante de psicología también de sexto semestre y muy contenta de estar en el grupo. Buenas noches, mi nombre es Diana Cruz, también estoy estudiando psicología y voy entre quinto y sexto semestre. Listo. Gracias, compañeras. Bueno, entonces a continuación vamos a pasar a tratar los conceptos que se propusieron, que son qué es el comportamiento, qué es la conducta, el aprendizaje, que son esos temas como núcleo de este debate, y preguntas como por qué es importante su estudio en la psicología, qué impacto histórico del estudio del comportamiento, cuál sería el objetivo de estudio de la psicología del aprendizaje. Y al final vamos a tratar algunos ejemplos sobre lo que es habituación y la sensibilización. Bien, esta presentación que tenemos acá es como un borrador como para revisar el texto. Entonces, compañeras, entonces tenemos el documento de Word donde podemos ir colocando también como esas ideas. A medida también que vayamos avanzando en el tema de entender el análisis experimental del comportamiento y como los ejemplos que han salido de pronto de esa bibliografía que hemos visto, pues también yo invito a que coloquemos algunos de los ejemplos. Acá hemos ido agregando dos, ahorita los revisamos. Ok. Sí. No sé, de pronto, quién quiera empezar frente a esos aportes frente al comportamiento. Con el fin de desarrollar competencias para el análisis de comportamiento de los individuos a partir del principio de aprendizaje y el análisis del comportamiento no asociativo. Entonces, aquí vamos a presentar pues esta evidencia en grabación y vamos a desarrollar el texto argumentativo. También se van a exponer los ejemplos sobre el tema de sensibilización y habituación de los procedimientos de aprendizaje no asociativo. A partir de las lecturas de Clavijo y de Doman, sobre todo, no sé si alguna quiere o quieren que yo como tal empiece. Digamos, según las lecturas que nos dejó el tutor y yo alcancé a realizar, digamos, me pareció muy interesante lo del tema del comportamiento, que no solamente puede ser como algo físico, sino que también puede ser algo mental. Entonces, como lo mencionaba en algún momento, bueno, dice como de una muchacha que se encierra en una caja, no sé si mis compañeros se acuerdan el nombre del autor de ese libro. Ese se llama, ya te digo. Bueno, el punto es que él menciona que entró en una caja de vidrio y que hay como una bruja que le da 3 manzanas envenenadas y dependiendo como el tipo de manzana, porque a cada una como que le pone un veneno diferente, es la reacción de la chica. Entonces, como que depende de la manzana, diferentes comportamientos. Hay una Casi, que... sí. ¿Quién es? Casi, El perdón, autor casi. Clavijo, sí. El autor, sí. Perdón. Entonces él menciona que dependiendo como del tipo de veneno es el comportamiento de la chica, como que dice que en algún momento una manzana que la bruja le da le paraliza el cuerpo, pero la chica aún tiene como, puede pensar, puede ver, puede oír, entonces este es un tipo de comportamiento diferente al como que estamos acostumbrados, que es como alguna reacción, pero entonces en este momento la chica no puede tener ninguna reacción porque no, por lo que está adormecida o toma por
por la manzana, pero aún así su cerebro está activo, ya está viendo, está escuchando, y esto es otro tipo de comportamiento que puede tener el ser humano. Me parece muy interesante. Sí, sí, Apartado por también. Sí, también la postura que tiene Clavijo de que para que haya un comportamiento se asume que hay movimiento. Digamos, si yo ahorita no estudiando psicología me ponen a definir comportamiento, nunca o sea, me llegaría a la cabeza que comportamiento y movimiento serían una sola, o sea, como que para que haya comportamiento tiene que haber movimiento, una condicional, no, la verdad no me pasaría por la cabeza, y es chévere empezar a desmenuzar bien este tema. Me parece interesante en esa metáfora. Además, en la parte de Clavijo, él también menciona a Cantor, que dice que todo lo que existe en el universo, todo se comporta. Entonces, a veces uno cree que lo más mínimo, lo más unicelular, no se comporta, y sí, se comporta también, de acuerdo a la reacción a los estímulos. Sí. Exacto, como habla de los seres celulares, eso también me pareció, digamos, Sí. yo también en la psicología, yo diría, pues para mí un ser unicelular no tiene ningún tipo de comportamiento, Totalmente. pero pues que él lo explica de una forma muy, o sea, como muy clara, que uno dice, pues tiene mucho sentido, porque pues el ser unicelular tiene una reacción a cualquier estímulo, entonces eso ya es un comportamiento. Sí. Sí. Conectando con lo que tú pusiste de las manzanas, encuentro el comportamiento sobre todo que tiene que ver con la relación con el entorno, con el entorno. Entonces también por eso el tema de lo unicelular, de todos los organismos, que podemos ver el comportamiento o quizá su conducta. También me llama la atención la relación que hay entre esos conceptos, entre comportamiento, conducta. Encontramos como esa relación de lo molar y lo molecular. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre comportamiento y conducta? Se habla de que el comportamiento es como el proceso más grande, el comportamiento más macro, pero la conducta viene siendo ese estudio de la respuesta más específica. Sí, ¿Ustedes cómo digamos, encuentran esa relación? pues digamos con conducta como tal, sí habría la relación, pues como decía ahí, dice, es claro que todas las cosas del universo se comportan, pero la naturaleza del comportamiento varía entre ellas, digamos, aun cuando los vegetales y las amebas se comportan de una forma, no lo hacen igual que un humano o un animal, entonces hay como ese tipo de contrastes entre el comportamiento dependiendo del organismo. Sí, sí hace ese contraste, que es hay más complejidad Sí, de comportamiento entre una ameba a un ser humano. No sería el mismo comportamiento, pero porque hay movimiento se trataría de un comportamiento de cierta manera. Lo veo yo de esa forma. Y es que prácticamente la conducta son como las acciones que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, sí. Se podría decir. así, que quedamos como de Como una reacción al estímulo. respuesta a un Exacto, estímulo. exacto. Sí, se podría asociar. De pronto, como ya apuntando frente al concepto que es comportamiento, de pronto alguno encontró alguna descripción detallada, puede ser de frente a un autor o como una respuesta que no quede Pues tan como abierta. tal comportamiento es la reacción a algún estímulo que el ser humano o algún ser vivo experimente, ¿no? Porque, pues como mencionaban ahí, no solamente los seres humanos tenemos comportamientos, pero esto se Sí. debe de Sí, a una reacción. una respuesta. Sí, es como la Además, capacidad. sí, Sí, Mm, Valeria. dale, Diana, dale. Además que digamos que el comportamiento se puede ver a través de estando, digamos, consciente e inconscientemente. Una conducta es todo lo observable que nosotros vemos, toda acción observable que se puede ver visiblemente. El comportamiento hasta cuando tú estás inconsciente, pues también se puede dar. sí, aquí me pregunto también sobre ir involucrando el concepto de aprendizaje, ¿no? De pronto, ¿cómo podemos vincular esto con estos conceptos de comportamiento y conducta?
Pues el aprendizaje es todo aquello que pues, desde el momento en que nacemos venimos experimentando, ¿no? Porque yo siento que todos los días uno aprende algo nuevo, independientemente que a veces en ocasiones sea como que nos aporte para nuestra vida o en ocasiones no, pero pues yo siento que es importante el tema del aprendizaje porque a lo largo de nuestra vida siempre lo vamos a encontrar. Entonces, yo siento que como que se entrelaza con el tema del comportamiento, porque a medida que vamos aprendiendo, como que vamos cambiando nuestra forma de comportarnos. Tal vez antes nos comportábamos de manera diferente porque teníamos un tipo de aprendizaje diferente, pero a medida que vamos avanzando y tal vez nuestra mente va cambiando y vamos aprendiendo más cosas, podemos comportarnos de mejor manera o de peor manera, no sé. Sí, lo que dice Stephanie es muy cierto porque, digamos, el aprendizaje es todo como las experiencias que hemos vivido y a través de esas experiencias son el comportamiento y la conducta como nos relacionamos, ¿no? O como reaccionamos. De pronto, algo que he encontrado muy en el tema del aprendizaje, desde el estudio psicológico y la conducta, es que justamente el aprendizaje se debe a la transformación de las conductas y los comportamientos a causa de la experiencia que el sujeto tiene. Aquí podemos también ir identificando entre todo este sistema, encontrando unos elementos como es el sujeto, el estímulo, em, la respuesta, ¿no? Que una de pronto tiene algún aporte mayor de lo que ha encontrado. Pues de la teoría y la filosofía del aprendizaje, me parece válido, pues como contrastar los tipos de pensamientos del dualismo, el racionalismo, todos estos tipos de temas en los que llegan a una conclusión en la que hay alma y cuerpo, que lo sensible, o sea, como tal, lo físico, se encuentra en el cuerpo, los sentidos y todo esto, pero el alma como tal llega a ser parte del lugar interno donde estos procesos radican o el tema como tal del comportamiento internamente en un organismo. Entonces, pues, en este caso del ser humano, del alma y cuerpo, de esa distinción en la filosofía del racionalismo y todos estos teorías. Sí. Tienes razón. De pronto ahí me vuelvo un poquito y encontré una frase de la tutoría de la profesora. Esta frase creo que es de Clavijo, si no me equivoco, que dice, el aprendizaje, y la definición es un cambio relativamente duradero en los mecanismos de conducta, que involucra estímulos y respuestas específicas y resulta de la experiencia previa con estímulos y respuestas similares. Me parece una muy buena, o sea, yo siempre creo que el aprendizaje te hace mejor persona. Cuando uno se cierra a veces como que no quiero, que esto no me interesa, que tal vez no es lo que, digamos, nosotros que estamos estudiando psicología, ¿para qué queremos ver matemáticas? ¿Para qué queremos ver inglés? No sé. Y cuando uno se cierra como a la posibilidad de aprender y dice, pero es que yo no necesito esto, de una u otra forma, pues eso nos afecta porque más adelante uno no sabe qué oportunidades le pueda presentar la vida y todo el aprendizaje que uno pueda recibir siempre va a ser para mejorar. Entonces sí me parece que el aprendizaje lo mantiene a uno como en constante pues evolución y obviamente el comportamiento sí o sí te cambia la vida porque vas a estar como más dispuesto a escuchar, a aprender y tu comportamiento como ser humano independiente va a mejorar, no como un ser unicelular que no tiene como ese tema del aprendizaje, sino solamente él reacciona a un estímulo y por eso se comporta, pero no tiene esa conducta para poder decir, bueno, voy a aprender esto para hacer esto diferente, no, solo él reacciona al estímulo y ya, hasta ahí se quedó. Yo encuentro ahí también como con el tiempo, quizá temas como la memoria, como la motivación, pueden llegar a ser parte de ese aprendizaje, por el tema de que es como por medio de los estímulos y las respuestas, ¿no? Pasadas, y cada vez mientras más se repite, pues esa experiencia
tiene una formación. De hecho, lo que tú estás mencionando es la teoría cognoscitiva. O sea, la teoría cognoscitiva dice, tiene en primero la memoria, la motivación, transferencia, autorregulación e implicaciones para la instrucción. Entonces, al ser esta la teoría, que era lo que tú estabas diciendo de memoria y motivación, las estructuras, o sea, la estructuración mental en la que un aprendizaje se vuelve aprendizaje en el ser humano o en el organismo. Entonces, es como la asociación entre estímulos y respuestas Sí, del entorno, o sea, del exterior hacia los organismos y que se hace que se comporten. sí. No sé qué ejemplo ustedes, pues cada uno pudiéramos dar un ejemplo de este tipo de asociación de estímulos y respuestas en los organismos que piensen ustedes. Okay. Por ejemplo, hay un, digamos, se puede decir como Skinner, no sé si lo vieron, lo de la paloma, que él hace el ejemplo muy claro que al momento de que la paloma picotea uno de los puntos rojos, le dan la comida, entonces ella reacciona inmediatamente, que cuando ella picotea algún timbre, automáticamente le dan la comida, o igualmente creo que también mostró con lo del perro, que cuando suena la campanita, a ellos le dan comida y él ya sabe que al momento de timbrar su campanita, automáticamente él ya tiene su comida. Entonces, como Ese un ejemplo sería, claro. sí, Aprendizaje. no, el ejemplo del condicionamiento. El Exacto, condicionamiento operante y todas estas Ópera. cosas del estímulo-respuesta. Digamos, un exacto. estímulo y respuesta podría ser cuando, eso lo dicen en la guía también, cuando a una persona toca algo caliente, la respuesta es Alejarse. soltarse. Entonces, como esto asociado con la memoria de que sí, lo toco, está caliente, pues es como una señal de peligro. O sea, neuronalmente es como que la respuesta es quitarla, o sea, el estímulo, pues, y la respuesta. Y de motivación, transferencia, bueno, eso sí ya sería la teoría cognoscitiva, a ver cómo, pero pues sí, estímulo-respuesta, lo del condicionamiento operante y también, pues, los diferentes estímulos que como seres humanos ya automatizamos. Otro tema que dejamos en el tintero, que fue lo que tú abriste, que fue obviamente cómo el hombre comenzó el ser humano comenzó a pensar, a reflexionar sobre este comportamiento y cómo pasa de la razón, cómo pasa de pensar digamos, en el aprendizaje a partir del conocimiento y del pensar y la razón, que hablabas como, por ejemplo, no sé, Kant, Descartes, pero sí, pero luego cómo se llega a que pasemos al laboratorio a estudiar el comportamiento y los fenómenos de la conducta, ¿no? De pronto eso lo Bueno, dejamos ahí también. sí, esa sería como la teoría y la filosofía del aprendizaje. Digamos, en cuanto a por qué es importante su estudio en la psicología, o sea, el del comportamiento, Sí, yo acá tenía una frase de Clavijo también, que dice que el psicólogo no le preocupa el comportamiento del pulmón, que puede ser valioso para un médico, ni tampoco el del cerebro, que es valioso para el neurocirujano. Entonces yo hago como la comparación en lo que dice de que el psicólogo está estudiando algo que, a diferencia del pulmón y el cerebro, sí se ve. ¿Sí me hago entender? Entonces, dice que a él no le preocupa eso, pues porque para estudiar el pulmón, los que son los médicos de los pulmones. Y para neurocirujano, hay pues el neurólogo. Para la psicología vendría siendo el estudio de la mente. O sea, es como una comparación que yo hago de cosas intangibles en la psicología, como lo cual es el comportamiento. sí. De pronto, compañeras, frente a ese tema como histórico, ¿tienen algún apunte? Pues eso también es como lo que decía mi compañera Valeria sobre el dualismo, ¿no? Sobre el alma y la mente. Ujú. Nosotros también como psicólogos estudiamos el tema de por qué a una persona le da depresión, de por qué a una persona le da
ansiedad, porque una persona, no sé, tiene pensamientos suicidas, todo ese tipo de cosas, y son cosas que no se pueden ver. Tú vas al doctor y lo dices como, no, me duele la mano, entonces ya saben dónde te duele, Sí. pero nosotros no. Entonces, lo que dice mi compañera Valeria sobre ese tema de que pues, es lo intangible, siento que nosotros como psicólogos sí estamos más por ese lado, porque aunque, digamos, la depresión presente en ocasiones desgastes físicos, estos son a temas pues, son muy difíciles de tratar y no se pueden ver. Sí, y perdóname, yo hago ahí. En el texto nos dice que en nosotros como psicólogos, o bueno, como la psicología, la importancia en la psicología es que nos ocupamos de los actos significativos y su significado es mayor cuanto más grande sea el cambio que produzcan en el medio. Como tal, pues hablamos de estímulos, hablamos de comportamientos, de aprendizaje, que son palabras y son estructuras mentales y estructuras que pues no se pueden ver en un examen, pero nosotros como tal las estudiamos. Y es súper importante eso porque, como decía en la lectura, todos los organismos, por más chiquito que sea, se comportan. Entonces es importante para nosotros como psicólogos entender cuál es la diferencia de comportamientos, cómo aprende un ser humano, cómo aprende un animal, cómo se comporta. Es importante, es importante para el estudio de la psicología y tener más bases significativas en una ciencia tan joven, ¿no? De lo que es la psicología, que hasta ahora se está formando. O sea, como siempre dice como, es que los psicólogos saben leer la mente o cosas así. Y yo siento que No. obviamente sabemos leer la mente, pero sí sabemos leer los comportamientos de la persona, sabemos que, no sé, con una mirada, con un movimientos repetitivos, con ese tipo de cosas, uno ya sabe que esa persona algo tiene, por algo está pasando. Son cosas que no se suele ver, pero cuando uno empieza a estudiar psicología, uno se da cuenta de esos pequeños actos que, pues, a la vista de cualquier otra persona, pues, es invisible, o sea, como puede ser como una maña que le suelen decir, pero todos esos comportamientos sí tienen un trasfondo. Además que digamos que en la parte de psicología a través del comportamiento uno también puede percibir, digamos, las experiencias que tuvo esa persona o digamos el comportamiento, por qué se adquirió ese comportamiento esa persona a través de la niñez o de su adolescencia. Bueno, y que también realmente en nuestros comportamientos vemos también un cambio físico, porque digamos la respuesta es algo que uno puede evidenciar, que no es que no, que yo me inventé, claro, está científicamente comprobado que para un estímulo hay una respuesta, esa es la teoría de que se habla de estímulo y respuesta. En el momento en que hay un estímulo y una respuesta, hay un cambio en el entorno, hay un cambio debido a esta respuesta que necesariamente tiene que ser ejecutada sin externos, como lo decía en la teoría. Un ser se supone que se comporta porque por él mismo se mueve o por él mismo tiene algún tipo de comportamiento en el entorno. Había un ejemplo que hablaba como en, no sé si lo hielo, digamos que pues como seres inertes, una piedra, una escoba, pero en un momento la bruja como que le silba la escoba y ella no haya por dónde salir e ir a buscar a su dueño. Entonces, independientemente de que sea un ser inerte, está teniendo un comportamiento porque esa es su reacción al aprendizaje que ella ha tenido con la bruja. Si la bruja le silba, ella tiene que salir donde esté corriendo para llegar. Entonces, independientemente de que sea un ser inerte, en este momento está teniendo un comportamiento y un aprendizaje que está adquiriendo al lado de la bruja. De pronto, yo, como escuchándolas frente a toda esa importancia, todo ese bagaje también histórico y aportes, siento que podemos resumir esa respuesta de por qué es importante su estudio en la psicología. Y yo encontraba, era que desde siglos atrás en la historia de la humanidad, el análisis del aprendizaje ha sido
de gran impacto en la búsqueda de habilidades cognitivas y físicas para nuestro continuo desarrollo. Entonces, creo que esa es la gran importancia del estudio de la psicología en el campo del comportamiento, porque busca tal vez como, busca mejorar tal vez y entender nuestra conducta, nuestro comportamiento y quizás hacernos mejores, ¿no? Creería yo. ¿O cómo ven esa importancia? Pues digamos, ay, no, dale, Diani. Pues digamos que lo que busca es como proporcionar como la información de cada ser humano a través del comportamiento, creería que a través, digamos, de sus experiencias, pues va, digamos que la parte de la psicología va demostrando cómo el ser humano reacciona a través de su comportamiento hacia su conducta. Digamos, el dualismo de lo que hablábamos ahorita, encontré una partecita que podría complementar, que dice que el dualismo es un problema para cualquier forma de psicología, porque sea esta de cognitivo conductual, entre otras cosas desvía el objeto de estudio y las explicaciones causales hacia entidades no existentes. Entonces el dualismo propone un cierto reto para hacer una ciencia, psicología con esta conciencia, porque hay cosas que no se pueden medir o que son intangibles. Entonces, el tema del alma contrasta mucho con la ciencia como tal. Por eso la psicología ha traído sus teorías y sus bases para decir que sí, o sea, precisamente tenemos ciertos tipos de comportamientos internos o de actividad interna que repercuten en nuestro entorno como tal. Bien, yo creo que hasta este momento hemos respondido hemos abordado esas primeras 4 preguntas. Podríamos de pronto comenzar a entrar en esos procesos de habituación y de sensibilización. Si quieren, yo puedo, según lo que hemos hecho en la sesión anterior, como unas definiciones aproximadas desde Doman, las voy acá, se las voy a compartir. A ver acá. Entonces, bueno, Doman 2016, él nos habla de que, bueno, nos habla que la habituación y la sensibilización se pueden entender como 2 formas de cómo respondemos a nuestro entorno. Entonces, si vemos diferentes casos, vemos cómo los organismos enfrentados a un estímulo que se repite continuamente pueden presentar como fenómenos como la sensibilidad, volverse más sensibles, o habituarse a ese fenómeno. Entonces, él describe el ejemplo de la sensibilización, él la describe como el aumento de la respuesta ante un estímulo como consecuencia de la presentación repetida y constante de ese estímulo. Se trata de un proceso fundamental de adaptación al ambiente. Es como uno de los procesos más básicos. Mientras... ¿Estás hablando de la habituación? No, sí, de la sensibilización. Ah, okay. Sí, que se trata de un proceso fundamental de adaptación del ambiente. Lo que De cómo también tiene que ver mucho con la supervivencia, porque un organismo reaccionando a un estímulo constantemente y que pues de pronto no llegue a soportar o llegue a crear alguna respuesta, es como parte, o yo lo veo como así, como muy desde lo básico y desde la supervivencia. El otro fenómeno, como decía, es el de habituación, y él lo describe o determina cuándo nos gusta algo, y se refiere al proceso por el que, ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. Se puede considerar la forma más primitiva del aprendizaje y se da en todos los niveles del organismo.
Quizá tiene que ver, yo siento que tiene que ver también como con adaptación. No sé ustedes cómo ven ese tema de habituación relacionado con la adaptación entre los organismos. Yo la habitación la veo más como un tema de, no sé, pues digamos que nuestros estímulos en el día, que a veces prestarle atención a todos los estímulos que tenemos nos parece terribles. Entonces, a los estímulos simplemente optamos por evadirlos o simplemente hacernos los oídos sordos. A eso es lo que yo entiendo con... Ay, se me fue la palabra. Sí. ¿Habituación? Habituación. ¿Habitación? Creo que pues yo pues interpreto, ¿no? Porque en un ejemplo que yo realicé en el Word, es como, digamos, hay una mamá que tiene 3 hijos, un gato, no sé, y su hermana todos los días se queja de lo mismo, y pues ella ya con todos los estímulos que tiene en el día, sus hijos, su gato, su trabajo, sus problemas, y llega su hermana a cargarla de más problemas, ella opta por simplemente ya no escuchar y como se vuelve tan repetitivo, pues ella simplemente ya no lo escucha y es como que eso pasa. Igual pasa con los Sí, niños con aprendizaje, que si tú a tu hijo le estás enseñando desde chiquito que tal cosa no se debe hacer, pero todo el tiempo se lo estás repitiendo, no haga eso, eso no se hace, no haga eso, eso no. El niño opta por simplemente hacerse el de oídos sordos y ya, porque se vuelve en un comportamiento repetitivo y o sea, en ese momento el cerebro se cierra y pues toma, otra vez me fue la palabra. Pasa como en las, digamos que algunas familias le dicen a los hijos o le recalcan mucho que tiene que hacer tareas y los hijos en ese punto ya no las realizan y se hacen, como dice mi compañera Stephanie, de oídos sordos y ya no las hacen, ya no las realizan. Porque todos los bueno, días los papás le están recalcando todos los días que las realice y pues ellos ya no las realizan. sí, digamos, en cuanto a la definición de habituación, es como la disminución en la respuesta a repetición del estímulo, o sea, es la atención que se le presta al estímulo. Un ejemplo que yo puedo tener, digamos, de la vida real, mi papá sufre de tinnitus. Tinnitus es como pitido, un Mm. pitido permanente, siempre está ese ruido, y pues no es normal, pero ya está, o sea, está Sí, científicamente claro. comprobado que se llama tinnitus. Realmente yo le pregunto a mi papá, pues yo que soy bien curiosa, le digo, ¿tú lo escuchas todo el tiempo? Y él me dice, no, cuando yo estoy muy ocupado o cuando yo estoy muy trabajando o estoy hablando por teléfono, yo me olvido que tengo eso. Es más bien cuando yo estoy acostado o cuando estoy en silencio, me suena. Yo digo, o sea, tuvo un proceso de habituación, porque el sonido siempre está, pero como ya no le presta atención en distintos tipos de momentos en el que está trabajando, él lo ignora por completo, ese estímulo lo ignora por completo. Entonces ya se habituó a vivir con, o sea, es un comportamiento ya de habituación de mi papá, porque ya él lo tiene todo el tiempo, pero a veces lo escucha, porque le pone atención. Y entonces dice, cuando estoy, que me duermo, ¡sí! Me suena otra vez el pitido. Pero si estoy trabajando ni me doy cuenta que lo tengo. Él ya se habituó a ese sonido, que es un estímulo. Yo lo tomo, ese ejemplo lo tomé yo como habituación. No sé ustedes qué piensen. Sí, es muy interesante porque, pues, lo que te decía, tenemos tantos estímulos en el día. Si tu papá le pusiera cuidado a ese pitido en todo, en el trabajo también, quizás su trabajo no lo haría de forma correcta porque estaría como pensando en ese pitido y eso tan incómodo ahí. Pero entonces, claro, Decide omitirlo, sí. ajá, el Decide cerebro como cosa se, que pasa, y dice como que ya, pasa. perdón, Sí, dime. cosa que pasa también con la tolerancia, ¿no? De lo que hablaban de que el ejemplo más fácil de la tolerancia es las personas que utilizan drogas. Realmente al aumento del uso, pues es menos efecto, porque ya genera el organismo una tolerancia y entonces Sí. van a necesitar una cantidad más alta para sentir el mismo estímulo de la vez pasada. Entonces ya genera el cuerpo tolerancia a la droga y eso sería un ejemplo como tal de tolerancia. Nos faltaría como el ejemplo de sensibilización, ¿no?
Ese dijo la profe que era más complejo que el de habitación. Sí. Pues entiendo yo. ¿Tienes algún ejemplo? Civilización es como todo lo contrario a habitación, ¿no? Como sí estar pendiente como de ese estímulo pero no sé. Un ejemplo claro para eso. Se podría decir un ejemplo para sensibilización, se puede decir cuando un bebé está llorando, nosotros no lo podemos evitar, ¿no? Es que no. Hay en el ejemplo del bebé, el sujeto es... ¿Quién es el que no soporta el sonido? El papá, digamos. ¿Sí? Digamos los padres. Los papás, entonces son los sujetos. Y cada vez que el niño llora, él no lo puede soportar y no se va a habituar. Sí, Sí, claro. ese fue uno de los ejemplos de la profesora, que a la medida que el niño va llorando más y más y más y Sí, más, va aumentando, se digamos, va... Sí, el sí, sonido, ese, pues ellos ya no pueden, digamos, como omitir soportar. que ya no pasa nada. Sí, Miren, exacto. Se puede ignorar. había una parte de la lectura que decía, yo la tengo acá en las notas, decía, considere su reacción cuando alguien camina detrás de usted y le toca el hombro. Si se encuentra en un supermercado, se sobresaltará un poco y girará hacia el lado que lo tocaron. Ahora bien, un ejemplo de sensibilización es, bueno, tú te sobresaltas en un mercado, en la calle, ¿sí? Tal vez. Pero ¿qué pasaría en un Transmilenio? Cuando tú ya sabes que o sea, que ese estímulo es continuo, o sea, que uno ya genera esa sensibilización de que ya no me voy a sobresaltar porque ya sé que hay mucha gente, o porque aprendí que es normal que de pronto alguien con la maleta o qué sé yo me llegue a mí a tocar el hombro. Ya no va a ser porque ya generé una sensibilización de que yo sé que Transmilenio es así, pero ¿qué tal si es en la calle? En la calle yo sí me Claro. sobresalto porque no tengo como habitual que me estén haciendo en la calle así. Entonces, claro, si yo estoy en la calle sola y alguien me coge del hombro, ya no voy a tener una sensibilización a ese estímulo porque es súper repentino. No, Sí. O no, diga, no, Claro, le sí, vas a poner mucho cuidado a ese estímulo y una vez vas a reaccionar. exacto. O a digamos en el diferencia. tipo, digamos cuando suena una alarma de emergencia. Nosotros obviamente ahí vamos a reaccionar, porque no se escucha, o sea, no es una habituación que nosotros estamos acostumbrados. Espera, lo de la alarma de emergencia. No sé, ese ejemplo está raro, lo de la alarma. ¿Lo puedes repetir, por favor? Digamos en la alarma cuando suena, obviamente, porque digamos ahí sí nosotros reaccionamos y sería una sensibilización para nosotros. Porque estaríamos Y, pendientes de ese estímulo, apenas suena Exacto. el y estímulo se ahí activa, podríamos la hablar, reacción sería salir corriendo o ajá, de reflejos. Podríamos empezar con O reflejos. sea, nosotros Digamos, reaccionamos. tenemos reflejos a ciertos tipos de cosas. No, pero Ege, yo les quiero mostrar esto tiene que ver con el tema de aprendizaje no asociativo y asociativo. Y es que está el ejemplo, no sé si ahí alcanzaron a ver, en el condicionamiento a Wundt, el ejemplo de que, digamos que, o sea, un ejemplo de aprendizaje no asociativo es justamente el ejemplo de habituación y sensibilización, que es solo un estímulo que nos produce algo, pero no lo estamos asociando con nada, ese aprendizaje no está asociado a ninguna otra cosa, sino es simplemente el estímulo el que provoca eso. Cuando hablamos de aprendizaje asociativo, es lo que pasa lo siguiente. Digamos, por ejemplo, el ejemplo del perro. Tiene una comida, la comida es el De la estímulo. campanita. Sí, exacto. La comida es el estímulo y le causa una respuesta que puede ser salivación al perro. Y si después con el tiempo resulta que cada vez que pitaban era para llamarlo para la comida, después cuando el perro solo escucha el pito pero no ve la comida, también va a salivar. Y esto es un aprendizaje asociativo. Pero este es el de Boone. Ya después viene el operante
Este es el clásico, el operante que comienza a hacer con los ejemplos de la rata. Lo que pasa es que la rata se llama operante porque la rata le da la posibilidad de que la rata va y mueve, creo que una campana o una palanca. Entonces es operante porque el mismo sujeto tiene la opción de modificar, por eso se llama operante. Pero entonces voy a que me suena raro lo de la alarma, porque se me hace que lo de la alarma es porque nosotros ya hemos asociado, o sea, no es una habituación, no es una sensibilización sola, sino que en realidad nosotros hemos asociado esa alarma con la educación que hemos tenido. A que suena una alarma y tiene que ver con peligro, con atención. Más no es un estímulo que se repita, es que este tipo de cosas es cuando el estímulo se repite y se repite y se repite y De nos creó hecho, un aprendizaje no asociativo. Dime. hay un ejemplo, puede servir el de la alarma con el sobresalto. Sí. En una parte hablan del sobresalto Salto, y sí. dice reacción defensiva frente a un estímulo. Ahí podríamos tener un ejemplo de la alarma con el efecto de sobresalto, reacción defensiva frente a un estímulo. En este caso el estímulo sería la alarma. Y en cuanto a lo que dijiste, Diego, Sí. eso que tú dijiste se llama la naturaleza de la conducta provocada. Dice respuesta a estímulos ambientales específicos. En el caso de lo que tú dijiste, Gun, el estímulo específico es la comida. Sí. En los dos casos, tanto en el operante como en el estímulo era la comida, porque digamos, la ratica, o bueno, esto que tenía que hacer, El perro. Sí, el perro que tenía que tocar la campana para que pues de por sí el Que le estímulo dieran era la comida. Y en el clásico, lo mismo, él veía la comida y salivaba. Entonces el estímulo siempre va a ser provocado. Él dice acá, ¿no? Naturaleza de conducta provocada. Y ahí también hacen el tema de la gráfica del perro. En el texto, ¿no? Yo tengo acá en mis apuntes. Y ahí vamos con lo del arco reflejo, lo que yo les decía de los reflejos. A veces cuando nosotros escuchamos algo y dice, uy, es que yo tengo el reflejo, digamos, como los gatos tienen el reflejo de caer parados, o como hay distintos tipos de reflejos, y el arco reflejo es el menor del número de conexiones neuronales que se necesitan para esa acción refleja. Entonces ese es el mínimo. De ahí empiezan el tema de los reflejos, del arco reflejo que es de la neurona. ¿Se acuerdan? Neurona aferente, eferente e interneurona. ¿Lo pueden explicar? Que la neurona... Ay, no recuerdo bien, pero sé que hay como que hay una intermediaria entre ellas dos, porque no se puede pasar como la información de una a la otra sin ¿cómo se llama? La interneurona. La interneurona. La neurona aferente, dale. La neurona aferente es la que se encarga como de recibir el estímulo. Sí. Sí, la neurona aferente toma la información desde el exterior y entiendo pues que la lleva al sistema nervioso central. Sí, estímulo reflejo. Sí. O sea que allí es donde se encuentra la neurona, la interneurona, se encuentra en el sistema nervioso central porque es la que va a conectar esa neurona aferente con la neurona eferente. La neurona eferente lo que va a hacer es dar la señal al músculo en el caso de dar la respuesta, entiendo yo. Motora. Sí. La respuesta motora. También, exacto, la motora. así también le llaman neurona motora. Sí, son motoras. Sí, eso es la conducta apetitiva. Bien, yo tengo un ejemplo volviendo a lo de sensibilización, a ver, sí, el ejemplo. Bueno, yo acá tengo una duda, porque fue que entiendo yo que son como varios estímulos lo que yo generé acá. Dice, Hugo realiza unas grabaciones de un documental en el cementerio central de su ciudad por 2 semanas de jornada nocturna. Para su sorpresa, el lugar entrado la noche se hace cada vez más lúgubre y siniestro.
y en la medida que investigan sus historias y leyendas, en cada recorrido los sonidos lo ponen más alerta. El crujir de una hoja, el movimiento de una reja con el viento, y cada vez que alguien le toca en el camino le hace poner la piel de gallina y le produce escalofrío. Ya va más de una semana en la actividad, pero ha llegado a sentirse tan asustado que ha tenido que buscar ayuda al psicólogo. Entonces, yo acá no sé si está bien ese ejercicio o hay que desecharlo, porque yo veo el estímulo como la oscuridad y de pronto los sonidos que aparecen de repente, ¿sí? Como una hoja o un movimiento de una reja. Entonces ahí ya hay por lo menos dos estímulos, el sonido y la oscuridad. Y la respuesta es que le produce escalofrío, sudor, temblor. No sé cómo ven ese ejemplo. Porque es como, se acerca un poco a ese ejemplo que diste de que le tocan el hombro. Una persona que va por una calle, ¿sí? Que le tocan el hombro y ahí en ese momento se vuelve cada vez más sensible. Pues acá No, no sé. pero sí, no, lo que yo decía era que, digamos, en ese caso no habían dos estímulos, sino que era el mismo estímulo en una situación distinta, ¿sí me entiendes? En la acción en la que cuando tú estás en un determinado espacio, digamos en el Transmilenio, Sí. para ti hay sensibilización, no hay sensibilización porque tú sabes que en cualquier momento alguien te puede tocar, porque Por lo tú que sabes estás que es un rodeado. transporte masivo, tú tienes aprendizaje que cualquier persona te puede pegar con la maleta, En cambio, si tú estás en la calle y es el mismo estímulo, si tú te das cuenta es el mismo estímulo, si tú estás en la calle, estás solo, o sea, vas re No normal y alguien te reaccionas. coge, te agarra del hombro, tú vas a decir esto no, o sea, tú ya tenés esa sensibilización de que en la calle no pasa eso. Entonces es solo un estímulo, diría ¿Y, yo. Pero es cómo distinto, defines, si tienes que definir ese estímulo, cuál es? pues Define el estímulo, la acción, la acción. ese es el estímulo, la acción. Pero en el caso del cementerio, o sea, ponte tú en el papel de Hugo. En el cementerio No sé, está de noche oscuro y pues hay sonidos que aparecen, pero está la oscuridad. ¿Cuál sería el estímulo? Para que te dé temor. O sea, yo siento que la conducta es el temor, el miedo. Quizá la respuesta física pues va a ser temblar o el sudor, pero el estímulo, ¿cuál sería? pues si tú dices que está solo y suena una lúgubre, pues ese sería el estímulo, ¿no? Y si dices Sí, que tras de todos sonidos, los Pero sonidos, Los y la sonidos, ¿no? oscuridad. Bueno, sí, la entonces oscuridad. sería Ahí mi pregunta, multiestímulo. mi pregunta Porque es, se puede definir esto como con múltiples ¿qué? Estímulos para tener una respuesta? ¿O hay una regla que diga que siempre tenemos que definir un solo estímulo? Bueno, eso... no, yo creo que hay múltiples estímulos porque pues le da miedo, Claro. no sé, puede entrar en pánico, empieza a sobrepensar las cosas. Ok, estamos hablando de algo más complejo. sí, ya sería como un comportamiento, ¿no? Como tal. Un trauma, un cuadro Ya pues clínico, lo que tiene. sabemos es que nosotros Un cuadro clínico. Nos fuimos a intervención clínica de una vez. A la materia. Sí. Bueno, entonces, sí, habría que, sí, está ese ejemplo, ahí en el documento que estamos realizando, entonces habría que definir un ejercicio, sí, yo creo que ese está como muy complejo y de pronto nos puede resultar en contra. Entonces el que dice Valeria sí nos puede ayudar, ¿no? Para sensibilización. Ujú. Bueno, sí, sí, el que dice Valeria. Es muy El claro. otro ejercicio que está ahí es el del sonido. Espera, no sé si se parece el de Valeria, ¿no? De sonido, no, porque ahí solamente te tocan por detrás, no hay. Ah, ya. Entonces, mira, acá dice el ejemplo 2. Ya. Una mujer de 28 años recién entró a trabajar a un call center donde encuentra un lugar de trabajo muy amplio y muy iluminado con luz blanca artificial. Algo muy nuevo para ella, porque en los lugares donde trabajaba antes eran más pequeños, con luz más cálida. A medida que pasan los días, ella empieza a sentirse cada vez más cansada de la vista y en ocasiones ha llegado a sentir dolores de cabeza, ¿sí? Por la luz blanca artificial.
provocando que sienta que bueno, su ritmo, ¿qué? Que bajó su ritmo laboral y su rendimiento. Entonces, es eso, como que yo propongo es que el estímulo de la luz, pues a mí me pasó, literalmente, no así, tan fuerte, pero como que llegué a una oficina donde la luz era tan intensa, tan blanca, y con el tiempo sí sentí cansancio e irritación. Entonces, yo creo que el estímulo sea eso, y la respuesta es la molestia visual, la intolerancia a la claridad, y la conducta es el aumento del estrés, el Perdón, déficit de yo me atención. vi porque dijiste como que íbamos a hablar del ruido y hablaste de la luz, entonces Sí, no sé. Sí, sí, ¿qué pasó? No, lo que pasó fue que este ejercicio fue basado en otro que yo vi, pues para que no quedara igual, y si tú viste, creo que vi nombrado en la tutoría también algo de ruido. Es fue como cambiar la idea de que siempre es sensible al ruido, pues pongámosle sensible a la luz. Mm, Entonces, sí, fue como, pues en sí busqué y sí hay como esa sensibilidad a la luz, algo sí, biológico, algo biológico, ¿no? a mí me pasa. Sí. ¿Sabes? Me hiciste acordar algo, fue que hay un ejemplo que es con sonido y se podía encontrar de dos formas, como que decía que podía, al mismo tiempo en una persona podía pasar la sensibilización y la habituación. Y es que, por ejemplo, en un sitio hay mucho ruido, igual puede ser una oficina, mucho ruido, y puede ser que para una persona se manifieste por su organismo, se manifieste que esa persona comienza a ser muy sensible y ya después no soporta, pues tiene irritación, falta de atención o el ruido. Pero puede pasar que en otra persona se habitúe, entonces comienza a dejar de dar respuesta a esa percepción, ya como que no lo escucha, se volvió sordo. Pero sí creo que la profesora también resaltó eso. Puede darse Y de del acuerdo al clima, organismo. ¿Y Sí, claro. del del entorno? clima. Lo que ella dijo también es que si no se me olvida, perdóname por interrumpirte. Ella Dale. habló del clima en cuanto que cuando una persona, digamos, que se la pasa en tierra fría, eh, va a tierra caliente, tiene Sí, el efecto de sensibilización porque no, o sea, es un estímulo que no es habitual, no es un estímulo habitual. Entonces, el estímulo al calor de una persona que vive en el frío es que se va a desesperar con el calor porque no es un estímulo habitual en su diario vivir. Entonces se habla de una sensibilización, de un proceso de sensibilización porque tu condición externa está cambiando y al haber un cambio en la condición o en el estímulo, va a haber una respuesta como lo es sudar demasiado o como lo es estar uno sofocado porque uno es sensible a ese tipo de cambios. La sí. sensibilización, ella dijo, no, que no necesariamente era una habituación, como no, ya, entonces me voy a Europa y ya me habitúo a esto, sino es algo transitorio, es a corto plazo, como tal. Es un cambio a corto plazo. Como lo Sí, que me hice pasó entender. esos días, pues uno compraba el frío, era insoportable pues trabajar a esas temperaturas o salir a la calle y sentir esos solazos. Entonces nuestro cuerpo se sensibilizó por esos días, pero al igual uno no, para habituarse a eso, yo creo que hay que realmente durar mucho tiempo o pues en tierra caliente o vivir allá para poder hacer ese tipo de cambio a sensibilización, habituación. Ujú. Ya ocupamos el tiempo. Yo le edito, sí, claro. En Word, Ah, ¿quieres? yo le edito en el Word. Sí, yo le edito en ¿Sí? el Word, tranquila. Edítalo. Entonces, sí tenemos. ¿Estamos de acuerdo de pronto con los dos ejemplos de habituación que están ahí? O Yo lo reviso. Si quieres, déjame, yo mañana lo reviso. Yo leí, o sea, yo tengo casi los apuntes de todo, entonces si veo otro ejemplo, si quieren, yo lo pongo mañana y lo revisamos mañana bien a ver si están de acuerdo, no sé qué piensen. listo. Y mañana, ¿cómo estamos de tiempo? Y mañana, porque esto cierra a las 11, ¿no? y además que ahí Y nuestro dice que trabajo es en como un colectivo. debate grupal si abarcamos los temas o Entonces, de los temas de espera, las lecturas.
Voy en ese momento a parar la grabación. Voy terminada la sesión. Gracias. A ver, ¿cómo es? Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias por el Graba. debate. Listo. No, compañeros, una disculpa porque me reí mucho, pero me dio mucha risa al principio, perdón. Perdón, Listo. compañeros. No, tranquila, listo. No, y además que no la estaba viendo, no sabía cómo